bien, solamente quiero que reafirmemos lo que nosotros ya hemos creído. Y recuerda que ampliar el conocimiento de la Escritura está bien, es bueno para nosotros. Y 2 Corintios 5:7 y en el libro de Juan vienen dos pasajes que me gustan mucho. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y cuando Tomás le dijo a Jesús que ya creía en él por haberle visto, Jesús le contestó: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Ustedes sabían que en el año de 1650 la ciencia logró descubrir por fin que el planeta Tierra era redondo. Antes de esto se creía que era totalmente plano. Por eso se descubrió América, porque creían que iban a llegar a su mismo territorio por otro lado. Pero la Biblia, 3000 años antes, en Isaías 40:22, ya se describe o se relata que la Biblia, que la Tierra era redonda. Entonces, este es un dato no histórico, sino científico. Es el único científico que voy a mencionar, los demás son históricos. Pilato es un personaje que vamos a encontrar en la Biblia y se encontró en 1961 una piedra caliza con el nombre de Poncio Pilato en la escritura, que dice: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Y según la Biblia, Pilato fue un gobernador de Judea en el año 26 al 36 después de Cristo. ¿Dónde menciona esto? En Lucas capítulo 3, versículo 1. Y esta piedra, esta antigüedad se encuentra en el Museo de Israel. El túnel de Ezequías es muy famoso porque Ezequías construyó un túnel para poder llevar agua adentro de Jerusalén. Es un túnel subterráneo con mucha ingeniería, que la Biblia lo menciona, relata cómo fue construido, pero no se sabía nada de él hasta que Edward Robinson lo descubrió en 1838. Dentro del túnel hay una descripción que relata la manera en que se fue creando este túnel. ¿Y dónde encontramos esta información en la Biblia? Lo encontramos en 2 de Crónicas 32:30 y también en 2 de Reyes 20:20. La Biblia lo menciona, pero luego lo encontramos en la historia, que fue un dato real. Entonces yo creo que podemos viajar y descubrir dónde está este túnel. No se sabía nada de David, el rey David, y la gente creía que David era un personaje ficticio como estos reyes, como, ¿cómo se les llama? Sí, los que están, los dioses griegos. Entonces, en 1993 se descubrió un artefacto, una piedra, la estela de Tel Dan, cerca de la frontera sur con Siria. Una inscripción en loza escrita por un rey arameo, externo al pueblo de Israel, que celebra una victoria militar, nombra al reino derrotado como la casa de David. La estela data de unos 140 años después de la muerte de David, lo que convierte a David en el primer personaje bíblico nombrado en el registro arqueológico. Y según los estándares del campo, esta persona o esta información ponen a David como el primer personaje en la historia arqueológica establecida. Yo sé, es mucha información, la estoy tratando de dar bien rápido para pasar de esta información a algo más. Este siguiente artefacto me impactó a mí. Es el prisma de Sennacherib. Se descubrió en 1830. Trae 8 campañas militares del rey de Asiria. Y en la tercera campaña militar se menciona al rey de Israel, Ezequías, y la invasión sobre Judá. En una de las líneas que está escrita en este prisma, en esta figura, dice que Ezequías no se sometió a mi yugo, sitié 46 de sus fortalezas y ciudades fortificadas y la conquisté.
A Ezequías mismo lo hice prisionero en Jerusalén, su residencia real. Esta misma historia se relata en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 37. Porque la Biblia menciona que Ezequías, por su arrogancia y por su carácter, fue derrotado. Tuvo que pagar mucho dinero, tuvo que pagar muchas riquezas para poder decirle a este rey: hey, sí, me equivoqué, sorry. Y en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto en una oscura cueva al oeste de este mar. Pastores beduinos descubrieron algunos pergaminos cuidadosamente colocados en 10 tarros altos. En total se recuperaron unas 60,000 fragmentos, porciones o rollos completos. De estos eran 800 manuscritos que cubrían muchos temas de la Biblia. Los textos son sorprendentemente similares a los documentos que ya tenemos. Las variaciones son menos del 2%. Y hay una diferencia de medio siglo. Estos son de los primeros que se escribieron. Y tengo después unos relatos, unas copias de esto. Y nada más el 2% en todo lo que se escribe es de diferente. Pero no se altera una sola enseñanza o doctrina de la Biblia que nosotros tenemos. En lugar de esto, de presentar una amenaza, porque algunos decían, es una amenaza para la Biblia, se encontraron estos escritos que van a desmentir la Biblia. No, los rollos del Mar Muerto han proporcionado, de hecho, un apoyo convincente a la autenticidad de la revelación de Dios que nos ha dado sobre la Biblia. Y estas son algunas de las evidencias que nosotros podemos mencionar. Hay muchas más. Si tú vas a internet, si tú vas a los libros, vamos a encontrar muchas más evidencias acerca de la veracidad y de que la historia, la ciencia confirman o respaldan la existencia de la Biblia. La Biblia es confiable. Primera de Corintios 15, 14 al 17 nos dicen no solamente que quiero mencionar que la Biblia es confiable, sino que estos hechos afirman que Jesús resucitó. Que Jesús resucitó. ¿Por qué es importante mencionar que la Biblia o la historia confirman o nos apoyan el hecho de que Jesús resucitó? Dice 1 Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios le levantó a Cristo de la tumba. Así que si no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Es tan importante creer, estar seguros, convencidos de que Cristo resucitó, porque el tema principal de este gran libro es que Dios tenía un plan para salvar esta gran humanidad por medio de su Hijo Cristo Jesús. Ese es el tema principal de este gran libro, de principio a fin. Vamos a encontrar muchísimas historias, sí, pero con un solo propósito: que tú y yo encontráramos una verdad en este libro, que Cristo resucitó, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Tácito y Flavio Josefo son dos historiadores contemporáneos a Cristo. Los dos hablan de Jesús. Tácito menciona a Jesús en una crítica al gobierno de Nerón, diciendo que el pueblo que odiaba a este gobierno los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo en épocas de Tiberio. Eso es una sección de lo que Tácito menciona acerca de los cristianos. Él no es cristiano, él es un historiador general, va a hablar de muchos temas. Y luego Flavio Josefo menciona a Jesús y su fracción que escribe acerca de Jesús ha tomado un renombre en la historia. Hasta se le ha titulado Testimonio Flaviano, que dice lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue hacedor de milagros impactantes.
un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos quienes lo habían amado primero, no lo abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre los santos profetas. Si no te estoy leyendo un pasaje de la Escritura, te estoy leyendo un extracto de un libro histórico. Ejemplo, existen 251 copias de las obras de Julio César. La más antigua es de 900 años después de que él la escribió. Y sin posibilidad de saber si esta copia o estas copias son de verdad escritas por él, o si representan a las originales con tal claridad. Pero la historia les ha dado esa confianza, esa confiabilidad. Hay 109 copias de las obras del historiador Heródoto, llamado el padre de la historia. Así la historia lo ha llamado, el padre de la historia. La más antigua es de 1400 años después de que él la escribió. Los arqueólogos han encontrado 1800 copias manuscritas de las obras de Homero, lo que nos permite tener de esta obra un 95% de confiabilidad en el texto original de esta misma obra. Pero para el Nuevo Testamento, para las cartas que están en el Nuevo Testamento, que Pablo escribió, que los apóstoles escribieron, que fueron inspiradas por Dios, hay más de 5,000 manuscritos, con la primera copia en algún lugar en el mundo con 200 o 300 años de antigüedad. 200 o 300 años. Y hay otras con menor, con 100 años de antigüedad. Esto garantiza una confiabilidad superior al 99% del contenido en el texto original. Una mentira de volada se deshace. De volada. Alguien tiene que salir a la luz. Déjame te cuento que un día Austin, que está allá por atrás, si ustedes saben, lo conocen, han convivido con él, él en el verano salió para su casa de vacaciones. Entonces, en una conversación que yo no estaba ahí, Heidi estaba yo creo media dormida, ¿verdad? Y medio escuchó la conversación. Entonces yo un domingo en la mañana le pregunté, oye, ¿has visto a Austin? Dijo, no, él ya se fue para su casa, para Indiana. Yo, no sé cómo, a ver, ¿va a regresar? No, ya, él ya se fue. Yo, ya se fue. Sí, estábamos platicando en la noche y ya después supe que ella estaba durmiéndose, ¿verdad? En la conversación, se dormía y se despertaba, entonces ella medio escuchó la conversación, pero estaba segura de que Austin ya estaba en su casa y que nunca más iba a volver. Entonces estoy en la conversación con ella y no sé quién me está mirando así como que, creo que fue a Siri, que como que no, ¿qué está pasando, verdad? Y se acercó. Le digo, ¿cómo que Austin ya no va a regresar? Dijo, no. Austin se fue de vacaciones a su casa. Caray, yo ya andaba preocupado, no se despidió, etcétera. Pero una mentira, así la desmentimos. Y personas no mueren por una mentira. Personas no mueren por una mentira. Y los apóstoles, los cristianos, los historiadores, vamos a encontrar en la historia personajes que se llamaban cristianos siendo asesinados nada más por seguir a Cristo. Sería mucho loco el que está ahí, o que realmente era una verdad. Dios se revela a través de su palabra y nos apunta hacia Él mismo, y la historia nos lo confirma. Pero ¿sabes qué? Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Eso nos dice 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, es el primero fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Esta es una verdad
que nosotros tenemos que creer. Primera de Corintios capítulo 5, del 6 al 11 dice: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo y no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, puesto que todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, este pasaje, esta sección me movió a mí. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, dice: trabajemos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan, dice la Escritura. Nosotros, los que ya creemos, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, tenemos una tarea: ayudar a las personas a vivir una nueva historia con Dios, a persuadir a otros a conocer de Cristo. Hebreos nos va a decir esto también. La Escritura es inspirada por Dios, es confiable y sobre todo es una obra que solamente nos expresa una sola cosa: que Dios tuvo un plan para salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesús. De tal manera podemos ver, creer y estar plenamente confiados que Jesús vino al mundo, resucitó al tercer día. Lo dice la Biblia, lo dice la historia. Pero ¿sabes qué? Solamente por fe se cree esto. Hebreos 11:1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad de lo que nosotros estamos esperando, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esto es la fe. Por lo tanto, hay personas que no van a creer por más información, por más tomos de libros, de historia que les mencionemos, no van a querer creer. Porque al final de todo esto es cuestión del corazón. Romanos 10:10 dice en la Reina Valera 60: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se trata del corazón. Se trata de lo que creemos y de lo que estamos convencidos. La historia nos dice que es real. La ciencia lo demuestra también. ¿Por qué? Porque no hay manera de esconder la evidencia de un Dios real y de un Hijo sacrificado, resucitado y que espera con paciencia nuestro arrepentimiento. No hay manera. No hay manera de salir allá afuera y no poder ver en la creación a un Dios real y maravilloso. No hay manera de esconderlo. No hay manera de esconder a ese Dios poderoso que la Biblia menciona. No hay manera, nadie lo puede esconder. Por más de 2000 años han quemado Biblias, han asesinado cristianos, han tratado de apagar la fe en el mundo. Pero ¿sabes algo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Es real nuestro Dios, es real la Escritura. Por eso cuando pasamos aflicciones, por eso cuando tenemos sufrimientos, nosotros tenemos que creer algo: que lo que leemos en la Escritura es inspirado por Dios, es útil para nosotros. Pero sobre todo, lo que tiene que traer a tu corazón y a tu mente, lo que la Escritura dice, es que un día vamos a estar delante de aquel que resucitó de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que me anima. Eso es lo que te debe de animar. Y ya voy a terminar. ¿Con qué quiero terminar?
con el hecho de que si tú has leído la Biblia, si tú has escuchado la palabra del Señor, si yo sé que ha generado dudas, siempre que leemos la Biblia, siempre que escuchamos mensajes, se resuelven unas dudas, pero entran otras dudas. Yo te invito a que si no has creído en Jesús como el Hijo de Dios, puedes confiar en su existencia y depositar tu fe en Él. Puedes confiar en su existencia y depositar tu fe en Él. Pero también, cuando tú abras tu Biblia, hazlo con seguridad, ya que Dios nos ha dicho que lo que es revelación va a conocer en la Escritura es plena revelación de Él. Entonces, cuando tú leas, tienes que estar segura, tienes que estar seguro de que es Dios hablándote, de que es Dios hablando a tu vida. No hay manera de esconder las evidencias de un Dios real, de un Cristo resucitado. Y tenemos dijo alguien, tan simple y tan sencillo como tenemos un antes y después de Cristo. Tanto peso tuvo nuestro Señor Jesucristo en la historia que marcó una diferencia entre un antes y un después. Pero Él también quiere tener un antes y un después en tu vida. ¿Cuándo sucede eso? Cuando somos valientes y reconocemos la necesidad de Cristo en nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados y hacemos público nuestra confesión delante de Él, reconociéndolo como nuestro Salvador. Te invito a que estés de pie. Y si tú quieres reconocer públicamente a Jesús como tu Salvador, te invito a que pases aquí al frente. Pero también te desafío a que llegues a tu casa hoy en la tarde, mañana, y comiences a estudiar la Escritura. Comiences a investigar, comiences a informarte de los hallazgos que la Escritura ha tenido. Pero mientras cantamos, si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, puedes pasar aquí adelante. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me ha fallado Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
esta verdad. Nosotros somos los que necesitamos esta verdad. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que necesitamos arrepentimiento. Nosotros somos los que necesitamos un Salvador. Él ya ha existido siempre, desde la eternidad. Que la gente crea si Él existe, yo creo que Él le es indiferente. Pero tú y yo sí necesitamos creer que Él es real. Y te tengo una buena noticia. Él es real. No porque la historia dice que es real, sino porque su palabra dice que es real. Y yo creo su palabra, porque su palabra es inspirada por Dios, porque me trajo salvación, porque me espera un lugar especial en el cielo. Ese es el lugar especial que te espera a ti, que nos espera a nosotros. Quiero que nos vayamos de aquí pensando en que tenemos un lugar especial en el cielo, porque Dios ha decidido dárnoslo, porque Dios nos ama tanto que planeó rescatarnos de este mundo tan cruel, de este mundo pecaminoso. Cántale al Señor, porque le cantas a un Dios real. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Vamos a decirle: en ti confiaré, tu haré en pie. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Acompáñame a orar. Pero mientras oras, recuerda que oras a un Dios real, a un Dios que tiene la capacidad de hacer milagros, de traer salvación. Créele, ora con fe. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, estamos bien agradecidos por tu palabra, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, por tu resurrección, pero también por aquellos hombres y mujeres, Señor, que no han permitido que tu escritura se pierda, que han sido fieles, Señor, a lo que la escritura dice y le han compartido a otros de tu amor, y a ellos a otros, y hasta llegar a nuestra vida, Señor. Gracias por los que nos han compartido a nosotros la escritura, porque nos ha dado salvación. Nos ponemos en tus manos, Señor, como instrumentos útiles para que tu palabra sea llevada a más lugares, sea resguardada, Señor. Nosotros no tenemos que sufrir ahora, Señor, la persecución, la muerte, pero danos el valor, Señor, para salir y hablarles a nuestras familias, hablarles a nuestros amigos. Y si es necesario, Señor, porque vamos que padecer, danos fortaleza para soportar, Señor, porque hoy sabemos que tu palabra es real, Señor, es confiable. Creemos lo que ella dice, Señor, lo que estamos pasando, lo que tu iglesia pasa, Señor. Traemos estas preocupaciones, estas dificultades delante de ti, porque hemos visto, hemos leído en la escritura, Señor, que tú tienes el poder para obrar en cada una de estas circunstancias, de estas situaciones. Por esto pedimos, Padre, que tú bendiga nuestra vida, escuches nuestra oración, nos despidas de este lugar, Señor, más nunca nos despidas de tu presencia, Señor. Queremos estar en tu presencia siempre,
Que podamos irnos de aquí, Señor, totalmente diferentes, llenos de ti, Señor, para compartirle a otros de ti, para ayudar a otras personas a que vivan una nueva historia contigo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, por cada una de las personas que hoy estuvieron aquí, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.